En un en vivo de ella hace algún tiempo me han pedido el pie de pollo. La verdad es que yo estaba esperando el frío para poder prepararlo y por fin aquí está. Y espero, bueno, que les guste tanto como a mí porque es una de esas famosas recetas que mi mamá solía preparar cuando yo era pequeña y todos disfrutaban. Así que bueno, acompáñame a verla. Comencemos preparando la base del pie. Para ello vamos a tamizar 350 gramos de harina de trigo todo uso o harina común como tú la conozcas. Y te recuerdo que los ingredientes los puedes también encontrar en la cajita de información y al final del video. Ok, lo que sigue es añadir una cucharadita de azúcar y media cucharadita de sal. Mezclaré a incorporar todo muy bien para después agregar 230 gramos de mantequilla sin sal que corté en cubitos. La mantequilla debe estar bien fría, para ello yo la meto al congelador unos 10 minutos antes de utilizar. Mezclemos tratando de cubrir los cubitos con la harina. Posteriormente vamos a ir cortando, presionando la mantequilla contra la harina hasta obtener una textura arenosa como de queso. Deben quedarte trocitos muy pequeñitos de mantequilla al final. Ahora te cuento que esto también lo puedes hacer ayudándote con un tenedor, una rasqueta o en un procesador de alimentos. Terminemos revisando con nuestras manos para asegurarnos de que no queden trozos grandes de mantequilla. Para mí aquí ya tiene la textura perfecta, así que voy a vaciar 70 mililitros de agua que mezclé con media cucharadita de vinagre de manzana. El agua debe estar bien fría, al igual que la mantequilla, la metí al congelador por 10 minutos. Con una espátula vamos presionando a juntar la masa. Como puedes ver, los ingredientes no están del todo integrados, pero para verificar que ya está lista, solo toma una porción. Al presionar se debe formar la masita. Con nuestras manos terminemos de juntar toda la masa. Ojo, sin amasar, es solo juntarla a formar una bolita. Si ves mucha harina suelta aún, pon un poco más de agua y termina de incorporar con la palita. Aquí mi masa ya está perfecta, así que voy a dividir en dos, una porción ligeramente más grande que la otra. Colocaremos en papel film por separado y al meter dentro del papel film iremos presionando ligeramente. Las orillas se abrirán un poco, pero debes ser capaz de juntarlas nuevamente como te muestro en el video. Y ya envueltas pues llevamos al refrigerador por un mínimo de 1 hora y mientras vamos a preparar el relleno. Para ello te muestro, aquí tengo pollo deshebrado que preparé fácilmente cociendo 500 gramos de pechuga de pollo. Yo les dejaré el link donde les muestro cómo prepararlo en la cajita de información, pero básicamente es colocar las pechugas en una olla con agua, con media cebolla, unos 4 ajos, 3 a 4 clavitos de olor, 3 a 4 pimientas gordas, una hoja de laurel y dejar en la lumbre por unos 30 minutos o hasta que el pollo esté cocido. Y claro que también usaremos el caldo que sale del pollo que cocimos, unos 100 mililitros aproximadamente, poco más, poco menos. Ya veremos cuándo hagamos nuestra preparación. Así que bueno, vámonos a la estufa y agreguemos un poco de aceite a una cacerola. De 1 a 2 cucharadas será suficiente. Encendamos la estufa a temperatura media y ya que el aceite esté caliente, añadimos una cebolla picada en cubitos. Le vamos a poner una pizca de sal para que así libere sus jugos y se cocine mucho más rápido. Vamos a freír por unos 5 minutos aproximadamente o hasta ver la cebollita transparente. Mientras aprovecho para preguntarte qué te está pareciendo la receta. ¿Te está gustando? Si es así, te invito a que te suscribas al canal. Pero bueno, continuemos. Ahora vamos a agregar unos 3 dientes de ajo finamente picados. Ya saben que los ajos no pueden faltar y en lo personal a mí me encanta el sabor que aporta a esta comida, así que bueno, te recomiendo no lo vayas a omitir. En fin, continuamos mezclando y vamos a cocinar solo por 1 minuto más, igual a temperatura media, baja, para entonces agregar 3 jitomates, roma, saladet, guaje, como tú lo conozcas, de preferencia de un tamaño mediano a pequeño y cortados en cubitos. Aquí también les vamos a añadir una pizca de sal y un poquito de pimienta negra molida. Mezclaremos un poco más y en este punto vamos a agregar un pimiento rojo asado, picadito, obviamente sin piel,
que si vives en México puedes usar de los que ya vienen en latas pequeñas. Ahora, este ingrediente es opcional, lo puedes omitir, pero la verdad es que aporta mucho sabor a la preparación. Mezclemos a incorporar todos los ingredientes. Aquí vamos a reducir la temperatura de nuestra estufa a baja, pues lo que sigue es cubrir y vamos a dejar por unos 10 a 15 minutos o hasta que el tomate esté tan suave que al aplastarlo se desbarate. Este paso, aunque no lo creas, es muy importante porque hará que tu pollo quede pues mucho más rico. Así que nada, como puedes ver en el video, mis tomates ya están bastante suaves, por lo que los estoy aplastando con la palita para después agregar unas 2 cucharadas de alcaparras, que créeme, ni se sienten, al contrario, combinan muy bien con los demás ingredientes, como por ejemplo la aceituna, de la cual vamos a estar utilizando unas 12 a 15 piezas sin hueso y picadas en trozos pequeños o en rebanadas, como tú lo prefieras. Vamos a mezclar para que así se combinen mucho mejor los sabores. Para ayudar con esto vamos a vaciar solo un poquito del caldo, unos 30 a 50 mililitros, pues cubriremos y vamos a dejar solo por unos 5 minutos aproximadamente. Posteriormente agregamos el pollo deshebrado, seguido por un poco de sal y pimienta al gusto. Y ya casi tenemos listo nuestro relleno, solo nos queda mezclar a incorporar todo muy bien para que el pollo tome el delicioso sabor de todos los ingredientes que usamos. Y aquí, para que no quede tan seco, agregamos un poco más del caldo, igual de unos 30 a 50 mililitros más. Seguimos con una cucharada de harina, esta solo para que el relleno quede más compacto dentro del pie. Y vamos a cocinar por unos 5 minutos más o hasta que el caldo se consuma, pero que el pollo se vea húmedo. No queremos que esté seco, así que nada, solo ve verificando la consistencia. Aquí yo ya la veo muy bien, por lo que voy a retirar y voy a dejar enfriar completamente. Mientras tanto, vámonos a preparar ya el pie. Para ello, vamos a retirar una de las porciones de masa, la que está ligeramente más grande. La vamos a dejar unos 5 a 10 minutos a temperatura ambiente para que no esté tan dura. Espolvoreamos un poco de maicena en una superficie limpia y seca. También puedes usar harina en su lugar, pero bueno, a mí me gusta más la maicena. Colocaré la masa por encima y con ayuda de un rodillo estiraré a formar un círculo de 30 centímetros de diámetro. Cada cierto tiempo levanta la masa porque aunque uses la maicena o la harina, la masa tiende a absorberla y se pega a la mesa. Te comento que este círculo debe quedarte de unos 3 hasta 5 milímetros de espesor. Es muy importante que no quede tan delgadita la base ni tampoco la cobertura para que así puedas cortar bien tu pie. Continuando con la receta, aquí tengo un molde para tartas de 24 centímetros de diámetro, al cual le unté ligeramente mantequilla para que así pueda retirar fácilmente el pie una vez horneado. Ahora con el rodillo y con cuidado enrollaré la masa para levantarla y colocarla sobre el molde, que como puedes ver está sobre una bandeja para hornear, y esto es solo para poder transferir fácilmente el pie al horno. Pero bueno, ahora vamos a ir acomodando, presionando ligeramente la base y los lados de nuestra masita para después ir cortando las orillas con unas tijeras, a dejar aproximadamente de centímetro a centímetro y medio de masa por arriba para así poder cubrir nuestro pie. Así, si se encoge por los lados, la base quedará del tamaño que debe. Con un tenedor vamos pinchando la base y los lados para que así no se infle. Y aquí puedes colocar esta base en el congelador mientras enciendes tu horno a 190 grados centígrados. Yo lo tengo a esa temperatura. Por lo que tomaré un papel para hornear y lo arrugaré entre mis manos con ganas para entonces colocarlo sobre la base y añadirle pesas para pie. Que si no tienes, como yo, usa arroz, frijoles o garbanzos, que te recomiendo guardes en un frasco y etiquetes solo para uso como pesas de pie. Ya cuando estén sobre el papel de hornear, vamos a acomodar muy bien y llevaremos al horno, que como te comenté hace un momento ya está a 190 grados centígrados. Hornearemos solo por 10 minutos.
Es importante hornear la base por separado para que así quede crujiente. Si te saltas este paso y agregas el relleno de una vez, la base absorberá los líquidos que se liberen y quedará aguada, y pues nadie quiere eso. En fin, al sacar la base del horno, retiremos las pesas y llevemos nuevamente al horno que sigue a 190 grados centígrados. Hornearemos por 5 a 8 minutos más o hasta que veas ligeramente doraditas las orillas. Pasado este tiempo, retiramos del horno y dejamos enfriar unos segundos para entonces barnizar con un poco de clara de huevo, que también va a ayudar a proteger la base y así no absorban los líquidos del relleno. En este punto debemos dejar enfriar completamente nuestra base. Mientras vamos a estirar la porción ligeramente más pequeña de la masa. Para ello igual espolvoreamos maicena o harina por encima de una mesa limpia y seca, en donde vamos a colocar nuestra masa y con un rodillo estiraremos formando un círculo de unos 27 centímetros de diámetro aproximadamente e igual de unos 3 a 5 milímetros de espesor. Acuérdate de cada cierto tiempo revisar que la masa no se pegue a la mesa para que así no te cueste trabajo transferirla. Y ya que la tengas lista, déjala un momento ahí sobre la mesa y coloca el pollo que preparamos hace un momento, que ya debe estar frío, sobre la base de pie, la cual también ya debe estar fría en este momento. Aquí te cuento que yo usé todo el pollo, no me sobró nada. Te recuerdo, usé una tartera de 24 centímetros de diámetro y de 2.5 centímetros de altura. Acomoda el relleno a que quede bien planito y después con ayuda del rodillo transfiere la tapa de masa sobre el pie. Como ves, es súper sencillo. Después con tus dedos, como te muestro en el video, ve presionando las orillas para que así no se despeguen. Si es necesario, con unas tijeras ve cortando el sobrante de la masa y sigue acomodando las orillas. Ahora con un tenedor ve decorando las orillas. Además, con esto te aseguras de que quede bien pegada la base con la cobertura. Ya que hayas terminado, también debemos ir pinchando la superficie del pie para que así no se infle. Si no quieres pinchar con el tenedor, puedes cortar por el centro con unas tijeras o hacer algún diseño bonito para la cobertura. Esto ya te lo dejo a tu elección, pero lo más sencillo es lo que te muestro en el video. En fin, vamos a barnizar con una mezcla de huevo, una cucharada de leche, una pizca de sal y una pizca de azúcar. Esto lo hacemos para que el pie quede doradito y no te preocupes que no va a quedar con sabor a huevo. Y ahora sí, llevemos al horno, que ya debe estar a 190 grados centígrados. Hornearemos de 40 a 45 minutos o hasta verlo doradito y tu cocina se inunde de su delicioso aroma. Mi pie estuvo listo en 45 minutos. Al retirarlo voy a dejarlo unos 10-15 minutos en el molde y ya después con cuidado voy a retirarlo. Al ser un molde desmontable pues es mucho más sencillo. Te voy a dejar el link en la cajita de información en donde puedes conseguirlo. Pero bueno, lo que sigue es transferirlo a una rejilla para dejarlo enfriar completamente antes de consumir. Yo la verdad solo lo dejé una hora, aún estaba calientito. Te recomiendo lo dejes más tiempo, pero yo ya no puedo esperar a probarlo. Es un pie con una base y cobertura crujientita, pero muy fácil de cortar por la adición de vinagre a la masa. También me encanta su consistencia, que se deshace en la boca al comerlo. Y qué decirte del sabor tan rico del pollo preparado. De verdad este pie es una delicia. La mezcla de sabores en su interior por el tomate, las aceitunas, alcaparras y la textura de galletita salada le va perfectamente. El único problema es que no te conformarás con una rebanada, y es que no por nada es mi pie salado favorito. Algo de lo que a mí me encanta es que puedes hacerlo por partes para no cansarte y si no tienes tiempo, pero lo quieres para sorprender en una reunión. O bien puedes hacerlo el mismo día, que parecería muy elaborado, pero para nada. A veces lo hago para la comida. En fin, eso es todo. Espero que esta receta te guste y ayude mucho. Aprovecho para agradecer a los miembros del canal por su valioso apoyo y a ti por ver el video. Nos vemos en la próxima receta. Hasta luego.